quiero que abra su Biblia en Efesios capítulo 6. Dios bendiga a todos aquellos también que nos ven por este canal de YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares, hasta los rincones de la tierra en donde usted puede conectarse. Es un placer poder llegar hasta ahí. También le invitamos para que pueda venir. Si viene acá por la Argentina, estamos acá. Ahí aparecerá la dirección. Usted puede también visitarnos. Será un gran placer poder tenerlo en este lugar. Efesios capítulo 6, quiero que lo tenga ahí, porque quiero hablarle que dentro de los misterios del reino de Dios que el Espíritu Santo ha revelado, está el ministerio del Evangelio que predicamos. Quiero hablarle del misterio del Evangelio. Es algo extraordinario cuando uno lo examina en la lupa espiritual. Efesios capítulo 6, dice así el versículo 19 y 20, dice: y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio, oiga, del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Es impresionante porque este versículo confirma que el Evangelio es un misterio. Quiere decir que dentro de él hay algo escondido, que Dios en su misericordia ha revelado a aquellos que le aman, a la iglesia, a sus ministros. Claro, el misterio revelado de este Evangelio es Cristo y su iglesia. Ese es el misterio revelado. Pero es grande porque la iglesia y Cristo cumplen el propósito eterno de Dios. Es decir, es grande porque encierra un montón de cosas. Y ahí mismo en Efesios 5:32 lo dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Es decir, allí está encerrado ese misterio tremendo. Entonces el misterio del Evangelio es grande porque encierra muchas cosas. Claro, el Evangelio es una operación de Dios para rescatar y restaurar al hombre a través de la palabra que predicamos. Ese es el objetivo de este Evangelio. Eso sí, la predicación tiene que traer rema, palabra que ilumina, que está basada en el logos, que significa palabra también, que el logos es la Biblia. Por eso, hermano, Pablo decía: orad para que me sea dada rema, ¿oyó? Palabra iluminada. Entonces el misterio del Evangelio tiene que ser dado a conocer a través de los embajadores del cielo. Y esto es maravilloso, por eso es que Pablo ratificó esta verdad acerca de embajadores. Y es impresionante porque yo quiero leerle eso porque también es bueno conocerlo y saberlo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara, oiga, por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Oyó? Los verdaderos predicadores del Evangelio somos enviados como embajadores de la patria celestial. Mire qué tremendo, mire lo que está encerrado ahí. O sea, todo aquel que predica el Evangelio en el mundo, en los rincones, allá en el África, en el Asia, en todos esos lugares remotos, han sido embajadores enviados de la patria celestial. Mire, embajador es una persona enviada para representar una determinada patria o país. Por eso es que en todos los países usted mira que hay embajadores que están representando a la patria de donde vienen. Y los que predicamos el Evangelio son catalogados de esa manera también. Claro,
es enviado por una autoridad específica para velar por la seguridad e integridad de su país en el país extranjero. O sea que mire qué responsabilidad. Por eso es que cuando a alguien le pasa algo que es extranjero, rápidamente va al embajador y el embajador intercede por este hombre o por esta mujer para que de esa manera pueda ser guardado, cuidado y así protegido con seguridad, si es que es de un país extranjero. Lo más extraordinario es que nosotros fuimos enviados por la autoridad máxima del universo. Yo creo que cuando uno entiende este panorama de ser enviado es maravilloso, porque uno se da cuenta del grande privilegio que es servirle a Dios. Mire, figurativamente somos como generales del reino de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque oficialmente en los países del occidente, a fines del siglo XIX, los embajadores tenían un uniforme muy engalanado con bordados pectorales y que recordaba al de un general de ese tiempo. Y si podemos ver la figura, aquellos que predicamos y pregonamos la verdad del evangelio, somos generales en el mundo. Ahora, la comunicación del misterio del evangelio, primero es una locura. Para el mundo es una locura. Lo triste es que si el hombre no acepta esa locura, y eso es tremendo, se pierde. Increíble, ¿no? Porque por la locura de la predicación nosotros hemos sido salvos. Y 1 Corintios lo dice bien claro ahí en el capítulo 1, versículo 21. Dice así: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad, la locura de la predicación, salvar a los que creen. ¿Oyó? Mire qué tremendo. Por la locura de la predicación las personas pueden ser salvas. No hay otro camino. O sea que esto es tremendo, porque el que se la lleva de muy inteligente no califica. Porque como es una locura, ¿no? Y tan sencillo, porque hay gente que dice solo por decir yo acepto a Cristo y me arrepiento, yo soy salvo. Pues déjeme decirle que solamente eso. El hombre no lo puede captar innegablemente esto. Entonces los embajadores de Dios son aquellos que dan a conocer el sacrificio expiatorio de Cristo. Claro, al mundo le parece una locura o ridículo el glorioso evento de Cristo en la cruz. A millones de personas hoy más que nunca en este mundo tecnológico. Por eso, hermano, es una piedra de tropiezo y necedad para el mundo, incluso para los universitarios y para aquellas personas que se la llevan de inteligentes. La Biblia registra que es una locura y que es, hermano querido, una piedra de tropiezo. Según el versículo 23 de ese mismo capítulo 1 de 1 de Corintios dice: pero nosotros nos gloriamos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Y a esto le sigue el capítulo 2 de 1 de Corintios, versículos 4 y 5, que dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Oyó esto? La predicación del evangelio no se da a conocer con sabiduría humana. Por eso el hombre no la entiende, no la comprende, porque la sabiduría del evangelio no es una sabiduría que viene humanamente de una escuela, o se aprende en una universidad, o se aprende en un reformatorio. No, la sabiduría de Dios viene de lo alto. Recuerde, el misterio del evangelio
se da a conocer con la revelación del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no se revela en la persona no podrá dar a conocer este misterio poderoso del Evangelio. Claro, para que el Espíritu Santo nos revele, hay que convertirse a Cristo a través del arrepentimiento. O sea que solamente a través de ese camino uno puede empezar a descubrir el misterio que encierra el Evangelio de Cristo. Pero para que uno pueda comprender muchas cosas de este gran Evangelio, uno debe de convertirse al Señor, debe de vivir para el Señor, debe de arrepentirse. Lo triste es que muchos realmente no pueden comprenderlo y entenderlo porque nunca han experimentado esa conversión como la hemos experimentado muchos de nosotros. Entonces, otro de los propósitos también que traen los embajadores de Dios, número 2, es dar a conocer la sabiduría de Dios encerrada en el Evangelio. Que es, como le decía, es una sabiduría extraordinaria que la pone Dios en el vaso, para que el vaso pueda poder explicar, discernir, recibir rema, iluminación del Espíritu, para poderla dar a conocer al mundo. Claro, hay que alcanzar madurez para poder entender la sabiduría de Dios. Por eso es que es importante, hermano, cada día entregarse, darse, buscar a Dios, informarse, porque se necesita madurez para entender muchas cosas, muchos misterios que hay encerrados dentro del Evangelio. Por ejemplo, en el versículo 6, dice de ese mismo capítulo, 1 Corintios 2, versículos 6 y 7, dice: sin embargo, hablamos sabiduría, oiga, entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría, mira, aquí confirma, no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, oye, y eso es una verdad, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oiga, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¡Hala, qué tremendo! Notó, Dios predestinó una sabiduría que iba a ser depositada en aquellos vasos que iban a transmitir el Evangelio. Es decir, que cuando usted transmite el Evangelio del Señor, hay una sabiduría de parte de Dios que viene a usted para que usted sea dotado y de esa manera dé a conocer los misterios gloriosos que están encerrados en la Biblia. Y dice más el versículo 13 y 14 de este mismo capítulo, dice: de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ¿oyó?, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Oiga, pero el hombre natural no acepta, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Oyó eso? Esta es la razón del por qué los que andan en la carne no entienden el misterio del Evangelio de la gracia, que es parte también, hermano, clave de este misterio. La gracia es, hermano, o mejor dicho, Cristo es la gracia personificada. Por eso es que la gracia pertenece al misterio del Evangelio y es algo extraordinario. ¿Por qué le digo esto? Porque el Evangelio de la gracia de Cristo fue planificado, diseñado en la eternidad pasada. Es decir, allá lo hicieron. Allá, hermano querido, diseñaron la gracia, la toda gracia y la multiforme gracia. Tuvimos la dicha, pues, de poderlo conocer allá, aunque no nos acordamos hasta que venimos a Cristo y Él, por el Espíritu Santo, se revela en nosotros. Y esto es maravilloso. En 2 Timoteo confirmamos lo que le estoy diciendo para ponerle base.
En 2 Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10 dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. ¿Oyó? Porque si fuera según nuestras obras, nadie califica, hermano. Porque cada obra, aunque sea muy justa, es para el Señor, mire, sucia. Pero me impacta este versículo porque dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia, oiga, que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Notó dónde se nos fue dada? Claro, usted no se acuerda, pero mire acá, y dice: y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Wow, ¿oyó, hermano? La gracia se nos fue dada a nosotros allá en la eternidad. Allá la diseñaron y Cristo vino a personificarla, caminó de esa manera. Entonces el misterio del Evangelio de la gracia revela la vida eterna que el hombre adquiriría a través de Cristo. También este Evangelio revela que la muerte tendría su fin y sería anulada para los que son de Cristo. Por eso es que ahora la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Es decir, que cuando un cristiano parte de esta tierra y que se le dice que ha muerto, realmente no ha muerto. Realmente lo que está pasando es que está dormido y que va a despertar en la presencia de Dios, porque ya la muerte no tiene potestad sobre nuestra vida. Lo más impresionante es que el misterio del Evangelio no solamente es una operación para la tierra, sino para otros planetas. Oiga eso, por favor. ¿Oyó bien eso? Este misterio del Evangelio no solamente es una operación para la tierra, sino para otros planetas, para otras galaxias. En otras palabras, el sacrificio de Cristo no solo va a reconciliar con Dios a los hombres de este planeta, sino a otras creaciones, estirpes que viven en los cielos. Porque según la Biblia hay más de 3 cielos. Bueno, Pablo fue al tercero. En el tercer cielo le revelaron un montón de cosas. Pero yo creo por la palabra que hay como 7 cielos, porque la Biblia lo describe bien, que marca que hay más cielos. Entonces, hasta esos cielos donde hay estirpes creaciones, hasta allí vamos a llevar la palabra, según este versículo que le voy a citar, o la sangre de Cristo, mejor dicho, ¿no? Como que la vamos a presentar, fíjese. En Colosenses capítulo 1 versículo 20 dice: y por medio de él, de Cristo, reconciliar todas las cosas, escuche bien, consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, oiga bien, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Wow, ¿oyó eso? ¿Notó qué tremendo es esto? El sacrificio de Cristo es universal, trasciende hasta el cosmos. Eso es impresionante cuando uno lo lee, porque ahora va a entender uno otros versículos de la Biblia que ya le voy a citar, para que usted vea cómo trasciende este evangelio tremendo hacia la eternidad. Incluso mire, el misterio del evangelio revela que el sacrificio de Cristo fue hecho desde la fundación del mundo. Hasta eso habla Apocalipsis 13:8, cuando uno lee la Reina Valera actualizada. Pero este evangelio va a trascender, hermano. Por eso dice la Biblia
y yo se lo voy a citar y luego se lo explico un poco más adelante, que dice: y la multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer a todos los principales y potestades en los lugares celestiales. Yo creo que ahí no está hablando de potestades negativas, sino positivas, porque esas ya fueron acabadas cuando esto ya, este evangelio va a ser, o la sangre de Cristo va a ser presentada. Esto es tremendo. Ese es otro misterio que hay que buscar, hermano, o las riquezas que hay ahí. Claro, el sacrificio de Cristo fue traído a la tierra cuando Dios tomó la función de hombre. Es decir, cuando el Verbo se hizo carne, Dios mismo se hizo carne y vino a habitar entre los hombres. Porque primera de Juan 1:20 dice así, se lo voy a leer para que usted pueda. Primera de Juan, 5:20 dice así, 5:20, sí. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado a entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo, oiga, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Oyó eso usted? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si usted nota, Cristo es el verdadero Dios. Este es otro misterio tremendo que vamos a revelar mañana con respecto a Dios. Dios en Cristo. Como Dios, hermano, vino y se mete al cuerpo de un hombre, ¿verdad? Y de esa manera se manifiesta para sentir todos los estragos que se siente estando en este cuerpo. Y se metió en la persona de Jesús. Por eso es que Jesús es Dios. Mañana va a ver usted qué tremendo va a estar esto. Ahora, el misterio del evangelio fue manifiesto gradualmente desde el principio de la creación por Dios. Por eso a Génesis capítulo 3 vemos el primer anuncio de este evangelio maravilloso que dice así en el versículo 15. Ahí encontramos la primera proclamación del evangelio, cuando dice así, dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Oyó? Aquí encontramos, hermano, algo que iba a cumplirse en la cruz de Cristo. Porque aquí nos habla de la venida del Mesías. El Mesías que un día aplastaría a la cabeza de la serpiente en la cruz. En la cruz fue consumado y cumplido Génesis 3:15. Ahí se cumplió proféticamente, porque eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo bello es que ahora esperamos la coronación universal del Señor Jesucristo cuando establezca su reino en la tierra. Cuando lo establezca, va a ser tremendo, hermano. Ahí vamos a estar todos nosotros. Lo impresionante es que después de la corona o de la coronación, el misterio del evangelio será revelado y dado a conocer por la iglesia al universo. Yo lo creo firmemente esto, viendo otras versiones, porque este versículo ha sido bastante discutido, ¿verdad? Por supuesto que no nos vamos a poner a discutir, pero es tremendo este versículo si lo examinamos mejor. Efesios capítulo 3:10, el que le dije yo, dice así, el que le dije al principio: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora, dicen unas versiones, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Notó, este versículo es tremendo porque algunos creen que las potestades
que aquí son mencionadas son del mal, porque dice ahora, y ahora se ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces de ahí se toma para decir que nosotros ahora le damos a conocer a las potestades y principados, ¿no? La sabiduría de Dios. Pero yo creo que este versículo va mucho más allá de lo que podemos pensar. ¿Por qué le digo esto? Porque a los principados y potestades se les echa y se les expulsa de los lugares que se han apropiado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo creo firmemente que a ellos se les echa, porque realmente si nos ponemos a pensar, los demonios creen, dice, tiemblan también, y Satanás y los principados conocen muchas cosas, hermano, quizás aún que nosotros mismos. Tienen sabiduría, aunque sea maldita. Sin embargo, hermano, es gente, son espíritus que están capacitados para poder venir a destruir, a desviar, a meter, hermano querido, un montón de cosas que realmente son malas. Entonces yo creo que este versículo va mucho más allá que lo que podemos pensar. ¿Por qué le digo esto? Porque a los principados se les echa. Lo tremendo es que aquí dice que la infinita sabiduría será dada a conocer por la iglesia. ¿Oyó eso? Mire, la Biblia aramea pone este versículo así, que me gusta porque se apega más al pensamiento espiritual, que va mucho más allá de la hora. La Biblia aramea dice: para que la multiforme sabiduría de Dios en toda su diversidad, oiga, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades que están en los cielos. ¿Oyó? Si usted nota, no es un ahora, sino un después. O sea que la iglesia va a ser dotada en toda la dimensión cuando sea llevada, hermano, al cielo. Ahí es donde yo creo que este versículo va a tomar todo el empuje, o se va a cumplir a su totalidad. Por eso es que este evangelio que predicamos es un misterio. Incluso, mire, es tan grande este misterio que hay un versículo, pero tremendo, que a mí siempre me ha puesto a pensar, y ahora lo voy a poner a pensar a usted también. Este versículo es impresionante cuando uno lo lee en diferentes versiones. Es bueno porque ahora usted puede ver muchas versiones muy fácil por internet. Puede encontrar estas versiones que le voy a mencionar yo, o al menos una que a mí me impacta. Pero a mí me impacta este versículo porque me habla acerca de el misterio del evangelio y lo grande que encierra este misterio, y que fue dado en una oportunidad por unas mujeres, por un ejército de mujeres. Mire qué tremendo, vamos a leerlo. Salmo 68, versículo 11 y 12, que dice así. Dice: el Señor da la palabra, las mujeres que anuncian las buenas nuevas, el evangelio, son gran multitud. Y no te di el 12, creo yo, ¿verdad? Versículo 12: los reyes de los ejércitos huyen, oiga, sí huyen, y la que se quede en casa repartirá el botín. ¿Oyó eso, hermano? Ahora la pregunta: ¿será esto eternidad pasada? Pregúntese, esto se lo voy a dejar como nada más como tarea. Pero es bueno examinar. ¿Será esto eternidad pasada? Mujeres anunciando el evangelio. Oiga eso, por favor. Yo voy a ir terminando. Mujeres anunciando el evangelio, que significa buenas nuevas. El evangelio significa buenas nuevas. Estas mujeres estaban dando buenas nuevas. Aparte, las muestra como guerreras
haciendo huir a ejércitos y reyes. Oiga eso, por favor. La Biblia Casidoro de Reina 1569 y de Cipriano de Valera 1602. Mire cómo dice, hermano. Búsquela después, es fácil encontrarla. Ya le di hasta los años. Note que dice esta versión, es impresionante. Versículo 11 dice: el Señor daba la palabra. Oiga, de las evangelizantes, mire, de las evangelizantes había gran ejército. Wow. Versículo 12: huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa partían los despojos. Wow. ¿Oyó eso, hermano? Mire, ¿quiénes eran estas mujeres? Pregúntese. La pregunta es: ¿a quiénes evangelizaban? ¿A quiénes evangelizaban? ¿Quiénes era este ejército de mujeres que aquí dicen que eran enseñadas por Dios? ¡Wow! Ahí entra el misterio de las mujeres, ¿no? ¿Oyó eso? Dios daba la palabra. ¡Qué bárbaro! Y de las mujeres había. Tremendo. Entonces el evangelio de las buenas nuevas es un misterio poderoso. ¿Por qué? Porque tiene como fin rescatar y salvar. Y esto es lo que predicamos. Por eso es que el evangelio es rico. Yo termino con esto. Por eso es que el evangelio es rico. El evangelio es extraordinario. Cuando uno cada vez ahonda, ¿verdad? Y se sumerge en la palabra y busca, hermano querido, intimar más con el Señor, con el Espíritu Santo, uno puede encontrarse con grandes maravillas y secretos. ¿Me entiende? Y es maravilloso esto. Por eso quiero que oremos en este día y démosle gracias a Dios por esta pequeña lección, por decirlo así, porque cuando uno habla de misterios es algo tremendo. Yo creo que en las preguntas y respuestas es donde más se puede elevar uno. Pero quiero que oremos delante del Señor. Primeramente, estos mensajes los queremos compartir con los que nos están viendo también. Usted que está ahí, de seguro, si se da la oportunidad de conocer este evangelio, mire, es lo mejor que le puede pasar en la vida. Claro, al principio uno no lo comprende, no lo entiende y piensa que esto ya pasó de moda, pero déjeme decirle que el evangelio sigue vigente totalmente dentro del mundo. El evangelio es tan grande y tan poderoso que todavía Dios sigue glorificándose y salvando miles de personas en el mundo, y usted puede ser una de ellas. Se lo aseguro que el momento que usted conozca el evangelio del Señor, a partir de ese momento empezará algo extraordinario en usted. Dios lo dotará con una sabiduría especial para que pueda comprenderlo, entenderlo. Uno no lo entiende, como muchos de los que estamos acá y muchos de los que nos están escuchando no lo entendíamos. Leíamos la Biblia y a veces hasta con un puro de marihuana, pensando que era un libro nada más, pensando que era algo nada más así. Sin embargo, cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón a Dios, a partir de ese momento empezó algo extraordinario en nuestra vida. Y eso es lo que le traigo a usted si usted no ha conocido a Jesús como su único y personal Salvador. Es un buen momento para que usted pueda empezar a conocer lo grandioso que es este evangelio. Por eso miles y millones, y podemos decir en el mundo, lo predican aún todavía. Porque Cristo está vivo, Él ha resucitado de entre los muertos. Ningún hombre ha resucitado. Por eso usted no puede ir a otra persona, no puede ir a buscar a alguien para que le ayude o para que lo saque de su problema, de su situación. No, el único que realmente hace los milagros verdaderos
es Jesús. Y el único que nos puede llevar al cielo y a la vida eterna se llama Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre por otro medio. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo. Quiere decir, nadie puede ir al cielo si no es por Cristo. O sea, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Hijo del Dios del cielo. El que trajo este evangelio. Este evangelio que cambia, que transforma, que da vida, que hace que las personas sean transformadas completamente y sean sanadas internamente. Ese es el evangelio que nosotros le presentamos en este día. Si usted quiere recibir a Jesús como su único y personal Salvador, el Señor va a empezar a revelar su palabra y va a empezar a dotarlo con sabiduría para que entienda sus misterios, para que entienda lo que está escrito. ¿Cuántas veces quizás ha leído y nunca lo ha entendido? Por eso es que a veces ha buscado diferentes tipos de medios para poder salir de un problema, de una situación, de una enfermedad. Por eso muchos van a la brujería, a la hechicería, otros van a que le lean la mano, etcétera. Sin embargo, cuando uno conoce a Jesús, Jesús lo cambia y lo transforma, porque este evangelio tiene poder. Este evangelio no es comida ni bebida, sino poder de Dios para la salvación de las almas. Por eso, si usted ahora en este momento quiere recibir al Señor, yo solamente voy a hacer una oración que usted debe de repetir, para que de esa manera el Señor pueda glorificarse. Si usted quiere repetir esta oración, téngalo por seguro que después de esta oración Dios empezará un cambio. Quizás no sentirá nada, pero a medida que vaya usted leyendo la Biblia, adheriéndose a una iglesia, buscando al Señor, va a ver usted la diferencia como la hemos visto todos nosotros. Si quiere recibirlo, repite esta oración. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Acepto tu evangelio, Señor, en mi corazón y quiero que tú me enseñes a través de tu Espíritu Santo a partir de este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te recibo y me arrepiento de todos mis pecados para la gloria de tu nombre. Amén. Si usted ha hecho esta oración, téngalo por seguro que el Señor se ha de glorificar poderosamente. Si tú no estás caído, estás fuera del evangelio maravilloso, porque el evangelio que te predicaron fue un evangelio que no tenía vida, pues ahora levántate, porque tú eres de la simiente de Dios. Sal del pecado y ven y reconcíliate con Dios y Él tendrá misericordia. Y si estás enfermo también, la palabra del Señor dice de que por sus llagas hemos sido sanados. Y si tú crees lo que esa palabra dice del evangelio, el Señor se glorifica. Vamos a orar junto con la iglesia. Padre, venimos delante de tu presencia, orando por cada uno de aquellos que nos están viendo en este momento, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, primeramente, Padre, perdone los pecados de aquellos que en este momento se están arrepintiendo y recibiendo este evangelio maravilloso, Señor, el cual han oído, Padre. Te pido que te glorifiques, que los inscribas en el libro de la vida y que en el nombre de Jesús tu nombre sea glorificado, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. También, Padre, aquellos que están caídos, que se apartaron por diferentes cosas, Señor, de la iglesia, ahora mismo, Señor, que tu Espíritu Santo les dé un toque y de esa manera puedan levantarse como el pródigo e ir a la casa y empezar a recibir, Señor, de aquello que tú un día les diste delante de tu presencia. Que reaviven, Señor, otra vez más su espíritu para que de esa manera puedan reconciliarse como lo hizo el pródigo. Y aquellos que están enfermos ahora, no importa la enfermedad que usted tenga ahora, en el nombre de Jesús, Padre, glorifícate en cada persona que está ahí, Señor. Aquella persona ponga su mano donde usted sienta que tiene el dolor o la afección y ahora en el nombre de Jesús reciba su sanidad para la gloria y la honra de Cristo. Declaramos sanidad por la palabra, porque dijo que por sus llagas hemos sido sanados. Pues lo recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Lo esperamos. Bendiciones.